noches a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Rebelión, este 17 de julio del 2022. Bienvenido Miguel, bienvenido Eliseo. Buenas noches. También tenemos... Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Y también tenemos la compañía de un invitado especial, José Luis Saavedra, con el cual estaremos tocando un punto muy importante. Muy buenas noches, José Luis, bienvenido. Muy buenas noches, hermanos, y muchísimas gracias por poder compartir este espacio. Bien, el día de hoy estaremos tocando en la parte internacional, lo más importante de la coyuntura internacional. Estaremos con un país muy vecino, muy cercano a nosotros, como es Argentina, y hablando de un tema que, bueno, muchos de nosotros hemos estado un poco al tanto, bueno, ya sea por familiares, amigos, por distintas personas que tienen contacto, que viven allá, que o han viajado por Argentina o están en contacto con este país por una u otra razón, y justamente es hacia dónde va Argentina en el marco de una crisis económica que tiene impacto político también muy importante, y bueno, que es muy importante analizar y ver, bueno, hacia dónde va Argentina, cuál es la situación de, bueno, de este país hermano, ¿no?, de Bolivia. Luego un poquito más lejos, pero todavía en nuestro continente, estaremos hablando de Panamá. En Panamá ha habido, bueno, hay una ola de protestas populares muy importantes, hay huelgas muy fuertes que se están desarrollando en Panamá, y estaremos hablando sobre esto, bueno, un poco de la historia, el contexto de Panamá y en qué marcos se están dando estas importantes protestas y luchas, bueno, del pueblo panameño, ¿no? Un hecho también muy importante y que también está bastante cerca y que, bueno, tiene que ver, digamos, con toda la situación de, bueno, nuestro continente, ¿no? Lo que está acá cerca. Bien, después ya entrando en el tema nacional, estaremos conversando sobre, bueno, toda la situación de la lucha de jubilados, un balance general de esta lucha en el contexto político y económico nacional, ¿no? Y bueno, esto bueno, profundizaremos el tema de la tramposa ley de jubilaciones, y bueno, recordar un poco las luchas que hubo en contra de esta ley como tal, y bueno, cómo el gobierno sigue manejando todo esto. Y un hecho que está muy relacionado también, ¿no?, que estalló, bueno, hace unos pocos días, que es este fallo de un tribunal internacional imperialista, donde se ordena de que el país, de que Bolivia tiene que pagar 105 millones de dólares a una transnacional, a la BBVA, que es justamente de una de las AFPs que funcionaban en el país, ¿no? Entonces, bueno, realmente tiene mucho que ver con la barbaridad que es esta ley tramposa de jubilaciones, y bueno, y cómo hay plata para pagar a las transnacionales y no para pagarles a los que, la razón de ser de todo esto, ¿no?, que es lo que son los jubilados, ¿no? Bueno, hablaremos de esto, que es un tema muy importante. Estaremos también conversando sobre la situación del magisterio en general. Hubo los exámenes de ascenso de categorías y hay fuertes protestas por la manipulación que hay por parte del gobierno bueno, en todos estos exámenes, ¿no? Es un tema muy importante de un sector, bueno, del magisterio en general, ¿no?, en este caso. Y bueno, eh, hace 42 años fue, bueno, un golpe de Estado completo, con los asesinatos, las masacres, con la persecución que hubo, y junto con eso, digamos, el asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, que realmente nosotros reivindicamos varios aspectos de su legado en su lucha socialista, anticapitalista, y bueno, es importante recordarlo ahora, sobre todo en el marco del uso antojadizo que hacen de su nombre, gente que no tiene nada que ver con el legado de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, como verán, es un programa muy interesante, temas muy importantes y que además, bueno, nos llevan al debate, nos llevan a discusiones muy importantes en el marco de la lucha de los trabajadores. Y bueno, de esta forma arrancamos su programa de Radio Rebelión del 17 de julio del 2022. Bienvenidos a todos los que nos siguen y bien, arrancamos con el programa. Entonces vamos con el tema internacional. Para esto tenemos bueno, un audio de apoyo, ¿verdad? Para hablar sobre la situación de Argentina. Vamos a empezar con
con este audio del compañero Juan Carlos Giordano, quien es diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en concreto por Izquierda Socialista, ¿no? Un diputado de Argentina, para hablar hacia dónde va Argentina y para contextualizar un poco el carácter de la crisis económica que tenemos actualmente. Entonces vamos con este audio del compañero. Charlamos ahora con Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por el Frente de Izquierda Socialista. Gringo, soy Félix, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Félix? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Gringo? ¿Bien? Todo bien. Bueno, bien también. Bueno, saludos. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, a través de, vi un video tuyo, apoyo a la marcha de los y las piqueteras combativos, ¿no? Así decía. Sí, ayer estuve ahí. Sí. Félix. Sí. En una marcha de la unidad piquetera, por eso ponemos movimientos ocupados combativos, ¿no es cierto? Porque los otros sectores están ligados al gobierno, tienen funcionarios. Esos son piqueteros amigos. Sí, claro, hay gente sí que son de izquierda, otros no, pero bueno, son combativos, eso es lo importante. Si una organización de lucha tiene que ser independientemente del gobierno, que reclame, que responda a sus bases y no tener funcionarios como lo es Pérsico y tantas otros, estar ligados al gobierno y apoyando al gobierno. Por eso en todo este tiempo lo único que se ve en las calles es el movimiento piquetero. Y es un movimiento de combativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hemos confluido en un hecho también muy importante, fue una marcha el 9 de julio, fue una marcha, digamos, por el aniversario de la Independencia Nacional, y bueno, ahí confluimos el Frente de Izquierda Unidad, el resto de la izquierda, el sindicalismo combativo y los movimientos sociales combativos, planteando una salida alternativa. Qué oportuno que fue la marcha del 9, ya veníamos haciendo marchas con anterioridad para cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los pagos de la deuda. Mirá, Félix, que ese día, 9 de julio, se pagaron 690 millones de dólares del acuerdo que se hizo con los bonistas privados. Los bonistas privados son los usureros internacionales privados. Bueno, y está el máximo usurero internacional, que es el Fondo Monetario. De manera que un gobierno que quiso hacer creer que con el FMI nos íbamos a salvar, nos estamos hundiendo. Bueno, ayer se conoció la inflación de junio, 5,3, la que se va a dar en julio, que probablemente sea entre el 8 y el 10%, bueno, esto es una barbaridad. O sea, ya hay una situación donde millones dicen, esto no va más porque no puede ser, digamos, que la inflación se coma permanentemente salarios, jubilaciones y planes sociales que están directamente en la indigencia. ¿Y cómo la ves a Batakis? Batakis lo que ha hecho es definir un mayor ajuste. Uh-huh. Y por eso ha generado un cimbronazo en las propias organizaciones ligadas al gobierno. Fíjate, tan brutal ha sido el anuncio de Batakis que hasta la CGT fijó ayer una marca para el 17 de agosto. ¿Se despertó la CGT? Sí, se despertó después de tantos años de darle la espalda a las luchas. Bueno, ahora va a ser una marca, tampoco es una marca que tenga un programa claro como nosotros la necesidad que tiene el movimiento obrero, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, está toda sublevada la docencia en La Rioja. Uh-huh. Se autoconvocaron los docentes de San Juan y lograron un aumento. El SURNA, que son los trabajadores del neumático, llevan 10 días de paro. Y así sigue la lista. Ahora la CGT le ha dado la espalda en todo este tiempo, ha apoyado al gobierno, ahora llama a una marcha para un consenso nacional. Lo que hace falta es un paro y un plan de lucha por un inmediato aumento de salario, de jubilaciones y de planes sociales. Ya las canastas, cuando uno dice cuánto está el costo de vida, bueno, nosotros tomamos de referencia lo que dicen las compañeras y compañeros de Atindec, una familia tipo, sin menos de 168.000 pesos no pueden vivir. Ahora, la canasta de pobreza está en 99.000 pesos, y la canasta de indigencia es más de 40. Vos imaginate un plan social de 19.000 pesos, ya quedó a la mitad de la indigencia. Ahora, los salarios, como dice el gobierno, como dicen muchos, ¿no es cierto? Es decir, ya un trabajador es pobre, quiere decir que aquí que trabaja en blanco, muchos no llegan, la mayoría, porque un sueldo promedio debe estar en 50.000 pesos. Claro. Es la mitad de la canasta de pobreza.
Ahora el gobierno dice, vía Cristina Kirchner, mandarían una ley para un salario básico universal. Ahora, leyendo los diarios de hoy, primero, que no sería universal, y segundo, que sería un monto de 14.500 pesos. Ahora, vos ves por otro lado a una vicepresidenta que tiene jubilaciones de vitalicias, Sí. de un ingreso de 4 millones de pesos por mes, corregime, Félix, Sí, cosa, sí, ¿no? sí. 4 millones de pesos, son $20.000. Sí. O sea, la vicepresidenta percibe un ingreso mensual de $20.000 y un plan social está en $100. Una jubilación mínima está en $180, para Sí. poner es Sí. una cifra, son 37.000 pesos, 38.000 pesos. Sí. Y ahora leí, no sé si leíste, Félix, que se aumentaron el 69% de la dieta de las diputadas y diputados. Gringo dicen ahí que solamente para los empleados y que los diputados y senadores pueden decir que no. Claro, porque están enganchados. Vos imagínate una ley de enganche, pero está bien que los trabajadores, capaz que los trabajadores tengan que percibir más un 69%. Porque un trabajador legislativo como cualquiera, Sí. que le den en cuotas un 60% ante una inflación que va a ser del 80%, ya es una pérdida salarial. Claro. Ahora, no una diputada o un diputado que van a pasar a ganar 600.000 pesos. Sí. Eso es una barbaridad. Sumale los montos de que percibe la Corte Suprema, un juez, y así seguís. Entonces evidentemente, es todo muy morboso. Y bueno, lo que nos tenemos que concentrar es en el trabajador, en el laburante o aquel que no tiene ningún grado de ingreso. Entonces, efectivamente, lo que hace falta es que haya otro plan económico. Efectivamente, Batakis, o sea, ante la pregunta tuya, Sí. lo que hizo es redoblar el ajuste para seguir cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros decimos que el camino es el opuesto, es desandar ese pacto con el FMI. Ningún país del mundo salió de las manos del FMI. Mirá, Ecuador estuvo 15 días bloqueado de paro, de movilizaciones, y tiró abajo parte del plan económico que quería aplicar Lazo. Y Sri Lanka, la ex Ceilán, sublevada, se metieron dentro de la cárcel, bueno, también por una deuda agobiante y un acuerdo con el FMI y todo lo demás. Entonces, el capitalismo no te deja nada, no te deja ningún margen, te quita todo. Es decir, el problema de los alimentos, de la energía, de tener lo mínimo indispensable, te lo saque de la mano del Fondo Monetario Internacional. Hoy leí que Cristalina Georgieva dice que está por buen camino, Sí. los anuncios de Batakis. Efectivamente, el buen camino es porque achicar el gasto, pagar la deuda externa, y bueno, y eso es la situación desesperante de millones de trabajadores y sectores populares en nuestro país. Entonces necesitamos un plan económico distinto, que deje de pagar la deuda, que combata los males sociales, que construyan 500.000 viviendas para dar trabajo a 2 millones de desocupados. Esa es la salida. Batakis encima no anunció ninguna medida para combatir la tremenda inflación. Lo único son los precios cuidados, que encima le bajaron 300 productos Sí. y van a aumentar el 9% en estos 3 meses. O sea, que el gobierno también es cómplice de la inflación, porque es un gobierno que aumenta y autoriza muchos de los aumentos, las prepagas y todo lo demás, los combustibles del IPF, los colegios privados, ahora viene el aumento ya fue el aumento del agua, de la luz, viene de los colectivos. Entonces, el gobierno también aumenta la inflación y le hace un guiño a la inflación porque es una mayor recaudación por el IVA y es también es una manera de pagar menos salarios a los estatales y menos jubilaciones para recaudar para el Fondo Monetario. Gringo, la última. ¿Estamos ante la posibilidad de un estallido o lejos de eso? Mira, el otro día Alberto Fernández agradeció a todos los movimientos sociales que lo Sí. apoyan por haber evitado un estallido. Uh-huh. Ahora, lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay un crecimiento de las luchas, hay un malestar social enorme, y efectivamente nosotros decimos que tenemos que aprovechar esa bronca que ahora empieza a despertar un poco más que en todo este tiempo, para poder derrotar medidas completamente antiobreras, medidas de ajuste, y empezar porque el problema de un estallido o no es secundario esa palabra. Lo que hay es un descalabro completo en la política, en el sistema, en la crisis política del gobierno, en la economía y en la situación social desesperante. Entonces nosotros siempre, la izquierda cuando se catalogó que quiere el quilombo, quiere el lío, no, la izquierda lo que quiere es que se solucionen los problemas sociales, y bajo los gobiernos capitalistas, ahora del peronismo, antes del macrismo, se han agravado. Entonces lo que necesitamos es
un plan de lucha nacional de la CGT, de la CTA, que rompan el pacto con el gobierno, llamen a luchar, y necesitamos un aumento inmediato de salario, 20.000 pesos para las organizaciones desocupados que tienen que tenemos tantos problemas, porque 7,5 millones de personas que no cobran un solo centavo, y que con un IFE de 14.000, como quieren hacer con un proyecto de ley, que encima no es universal, no va a haber salida, y necesitamos que se rompan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, necesitamos que la bronca popular se exprese con un plan de lucha nacional para derrotar las medidas del gobierno y poder empezar a satisfacer los males sociales. Gringo, te agradezco mucho la amabilidad que siempre tenés para con FM Concepto. Con todo gusto, Félix, muy buenos días. Un abrazo te mando, Gringo, gracias. Bien, ahí lo teníamos a Giordano, ¿no? El diputado de los trabajadores en Argentina, bueno, dándonos un panorama general de esto, ¿no? Miguel, ¿qué podrías añadir? Bueno, contextualizar un poco toda esta situación, ¿no? Bueno, como decía Gringo, hay mucha gente en Bolivia que tiene relaciones. Las noticias recientes son que en la frontera entra contrabando argentino por la inflación de allá, pero a la vez que el dólar se disparó. Bueno, primero un poquito las cifras que dio, ¿no? Un trabajador en Argentina, un trabajador regular de un sueldo medio, generalmente gana menos, mucho menos que la canasta de subsistencia básica. Que Giordano habló de 170.000 pesos, que sería equivalente acá, aunque es difícil dar equivalencia, por una moneda que todos los días cambia de valor, pero sería equivalente a 4.000 bolivianos, vamos a decir. La canasta básica de subsistencia para una familia. Claro, con la inflación y Bolivia, en Bolivia, el que gana 4.000 bolivianos y tiene una familia y tiene que mantenerla, tampoco la casa. Pero vamos a decir que, digamos, eso sería lo básico. La mayoría de trabajadores ganan mucho menos que eso. Los docentes de La Rioja, por ejemplo, una de las provincias, están en huelga porque ganan menos de 50 y 60.000 pesos. Es decir, un tercio de eso, que sería como 1.500 bolivianos. Un maestro, que con un turno, ¿no? Bueno, y así podemos multiplicar. La inflación es brutal. Se calcula que este año va a llegar al 80 o 90%. Eso no es una especulación de la izquierda ni nada, son las cifras que da el propio estadísticas oficiales, ¿no es cierto? El gobierno había anunciado que iba a ser nada más que del 30%. Bueno, todo esto tiene un motivo, efectivamente. Un país que está vaciado una y otra vez por los grandes capitalistas, se llevan la pata afuera. Entonces salió una nota diciendo que los argentinos tienen la mayor cantidad de dólares en el mundo, después de los norteamericanos. Se habla, después de los norteamericanos, creo que son 500.000 millones de dólares en ahorros en las Islas Vírgenes, en las Bahamas, no sé. Y los argentinos, claro, ¿quiénes son? Los ricos de Argentina. La burguesía, los grandes capitalistas, no el trabajador que no tiene plata. Entonces, esta es la situación de desastre completo. Bueno, por último, el tema del estallido, que lo mencionan en la entrevista. Perdón, antes de eso, él habla de Batakis. Batakis es la nueva ministra de Economía, que subió hace 15 días, después que el otro renunció el anterior. Supuestamente, es la izquierda del peronismo, que es la que responde a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, después de mucho forcejeo, nombraron a esa mujer, una mujer economista, digamos. Lo primero que dijo: vamos a cumplir al pie de la letra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa bajar el gasto público, no contratar más trabajadores públicos. Y cuando habla de trabajadores públicos, como pasa en Bolivia, claro, la gente dice, pero son burócratas que no hacen nada. Ojo, está incluyendo salud y educación, donde faltan trabajadores de salud, igual que en Bolivia, y faltan trabajadores de educación. Es decir, maestros. Entonces, esto significa, va a reducir el gasto público. ¿Para qué? Para pagarle el Fondo Monetario.
Mientras tanto, los salarios van bajando en poder adquisitivo, ¿no? Lo que se puede comprar. Obviamente en pesos suben, todo sube en pesos, pero en poder adquisitivo cada vez es más bajo. Bueno, esta es la situación en Argentina. Que no es la primera vez que ocurre en Argentina, ha ocurrido varias veces, digamos, estas caídas cíclicas y tiene que ver con la dependencia del imperialismo, como una deuda externa creciente. Lo importante, bueno, primero ver qué va a pasar en Argentina, y también hay que ver los ejemplos buenos y los malos, ¿no es cierto? Con una dependencia del imperialismo vamos cada vez peor económicamente, en todos los países. Argentina ha ido renovando su dependencia, ¿no es cierto? Este gobierno, como dije, aunque en medios internacionales, en redes de WhatsApp, entonces se habla de gobierno de izquierda. Bueno, no tiene nada de izquierda, ni siquiera se dice de izquierda, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que es de izquierda el peronismo. Es un gobierno sometido. Tuvo en su momento una base popular más grande, ahora está eso deteriorándose claramente. Y bueno, esta es la situación del país vecino. Muy interesante, Miguel. No, realmente muy importantes estos datos con los que realmente se entiende claramente cuál es la situación, ¿no? Y la forma en lo que lo comparas con acá, ¿no? Entonces, bueno, realmente, digamos, es necesario un estallido en Argentina, ¿no? Para poner orden ante todo eso, ¿no? Pero bueno, es muy importante ese elemento que pone Giordano de que, claro, o sea, el ataque del kirchnerismo, o sea, el equivalente a lo del más acá es de que la izquierda quiere caos, digamos, ¿no? Quiere desorden, etcétera, y en realidad eso no es lo que quiere la izquierda, sino el problema es de que la política de derecha, la política a favor de las transnacionales, a favor de los grandes, ricos, grandes empresarios, es la que pone a un país en el caos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Hay un montón de dinero para los ricos, para las transnacionales, bueno, para algunos presidentes, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pero para el pueblo, para los trabajadores, no hay nada, ¿no? Entonces, esa es la situación concreta de Argentina y es el carácter de por qué, bueno, toda esta inflación y toda esta crisis, ¿no? Y realmente frente a eso, la única respuesta es como decía el compañero, ¿no? Un cambio total de política, romper con el FMI y bueno, realmente, bueno, nos sirve mucho, digamos, este contexto para entender la situación de Argentina, ¿no? En el cual, digamos, bueno, muchas personas tenemos, bueno, amigos, familiares, etcétera, que están sufriendo esta crisis, ¿no? Y, Compañeros, conocemos ¿no? Cómo es vivir en estas devaluaciones, ¿no? La crisis que se presenta, ¿no? En este aspecto, Bolivia lo ha vivido por los 83, 84, ¿no? Y los trabajadores, ¿cómo deben sentirse, ¿no? Lo que yo quería preguntar a Miguel es dos aspectos. Uno, la última parte que dijo, ¿no? Supuestamente el gobierno actual tiene un discurso de la izquierda, ¿no? Y la gente de a pie, los trabajadores, la gran mayoría, ¿qué es lo que piensa? O sea, que está tipificado como de la izquierda o es que lo han tratado de desenmascarar uno de los aspectos, ¿no? A Miguel quiero preguntarle, ¿no? Que está más cerca. Y el otro aspecto que yo quiero preguntarle también es el tema de qué manera nos afecta a nosotros, ¿no? Ya, esas dos aclaraciones, por favor. Bueno, brevemente, la izquierda en Argentina no es el peronismo. No se dice de izquierda peronismo, nunca se dijo. Es el peronismo. El peronismo tiene una raíz histórica hace 70 años, donde evidentemente, bueno, fue otra época, hubo ciertas concesiones a los trabajadores de la época de Perón, la década del 40, ¿no es cierto? De ahí le quedó una imagen de popular, y conquistó a la gente, que la inmensa mayoría de trabajadores en una época era peronista. Hoy ya no es así. Obviamente,
sigue teniendo mucho peso, ganó las elecciones, digamos, ¿no? Tampoco hizo trampa. Pero esa historia evidentemente ya no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, hace años ya. Y entonces, bueno, una de las consecuencias es que está creciendo la izquierda, la verdadera izquierda, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sí plantea un cambio de fondo, cosa que el peronismo nunca planteó. ¿Cómo afecta a Bolivia? No la afecta directamente, en el sentido de que, bueno, hay más contrabando de Argentina, por ahí podemos decir. Creo que lo más que puede tener influencia en Bolivia, obviamente, es en varios aspectos. Una, sacar conclusiones de lo que pasa en Argentina, que Bolivia puede caer más o menos a mediano o corto plazo en situaciones parecidas, y cómo evitarlo, ¿no es cierto? Dos, obviamente los migrantes bolivianos que están en Argentina, muchos están volviendo. Yo ya conozco varios que se han vuelto, que tienen parientes que se han vuelto, porque no, ya no pueden vivir. Y por último, también es muy importante el tema de que haya una verdadera izquierda en Argentina, que también puede ser un ejemplo importante para aplicar en Bolivia, que necesitamos una izquierda revolucionaria, una verdadera izquierda que plantee un cambio de fondo, ¿no es cierto? Terminar con el dominio de las transnacionales, con el Fondo Monetario, con el pago de la deuda, etc. Eso también puede tener una influencia en Bolivia, una influencia en este caso positiva. Eso sería la... Claro. No, añadiendo una cosita, bueno, a partir de lo que dices, Miguel, ¿no? Claro, lo que nosotros teníamos que ver es, el kirchnerismo es casi como el más acá, ¿no? Con la diferencia de que el actual, digamos, ¿no? El peronismo en realidad, ¿no? Con la particularidad de que el peronismo tiene su larga historia y se reivindica más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Mientras que aquí el MAS engañosamente habla y se dice que es de izquierda, ¿no? Pero sus políticas son similares, ¿no? El servicio de las transnacionales y todo eso, ¿no? Y bueno, y relacionado con el último punto que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que decía Miguel, ¿no? Es un hecho interesante y muy importante en Argentina, es de que tenemos como el compañero que lo escuchábamos, a Giordano y a otros compañeros, que son pues una representación de los trabajadores en el Parlamento, ¿no? Como diputados que dan la pelea ahí, que denuncian desde esos espacios, y eso es también algo que no tenemos lastimosamente en Bolivia, ¿no? Y que tiene que ver con lo que fue en su momento Marcelo Quiroga Santa Cruz y por lo cual es recordado, y también por qué la dictadura se ensañó con él, ¿no? Porque realmente era una voz que hacía temblar bueno, a todo el Estado capitalista, digamos, ¿no? A los empresarios, a los militares, etcétera. Y eso es lo que está surgiendo en Argentina, que son compañeros de izquierda revolucionaria, trabajadores, que, bueno, llevan la voz de los trabajadores al Parlamento y hacen, como escuchamos, ¿no? Y, bueno, dicen las cosas como tienen que ser, ¿no? Y eso es algo que necesitamos acá en Bolivia, ¿no? Y es algo que, bueno, la razón por la que se construyó el Partido de los Trabajadores y, bueno, la razón por la que también estamos luchando, ¿no? Para avanzar en ese espacio y, bueno, hasta realmente lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, en el caso de acá, los compañeros lo que están haciendo en Argentina, ¿no? Bien. Eh, Pasemos al siguiente tema, ¿verdad? Vamos a hablar de Panamá. Hay una oleada de grandes movilizaciones populares y bueno, tenemos un par de videos. Bueno, vamos a comenzar con un video que muestra, digamos, la magnitud de estas movilizaciones. Panamá es un país pequeño, ¿verdad, Miguel? Entonces, o sea, con una población pequeña, el mismo territorio no es tan grande y 4 millones de habitantes, tío. 4 millones, menos que la mitad de Bolivia, ¿no? Y bueno, vamos a ver las movilizaciones que son, bueno, impactantes, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que es un país con no tanta población, ¿verdad? Continúan las protestas en Panamá. El martes, miles de personas salieron a las calles de todo el país a exigir que el gobierno tome medidas ante la inflación y la corrupción.
Las manifestaciones, que se prolongan ya por 2 semanas, han sido convocadas por sindicatos y organizaciones gremiales que no cesaron pese a los anuncios del gobierno de reducir el precio de la gasolina y congelar el precio de productos de la canasta básica. Los inconformes critican también los altos sueldos de autoridades y gastos de los parlamentarios. Bueno, realmente lo que nos está en la calle es la situación actual en Panamá. Está invivible, por así decirlo. No hay insumos médicos, las medicinas no están, los recortes de la planilla y que no existen las plazas, no hay dinero para pagarle a los médicos internos, y a mí como estudiante en el futuro me preocupa mucho eso. El presidente Laurentino Cortizo anunció el lunes que el precio del galón de gasolina quedará en $3,95 para todos los usuarios a partir del viernes y que se congelará el precio de una decena de productos de la canasta básica. Además, se comprometió a reducir los gastos de los funcionarios y recortar en un 10% la plantilla de trabajadores públicos. Pero los sindicatos exigen que el precio del galón baje hasta los $3 y que haya una reducción generalizada de los precios de alimentos, productos de higiene y medicamentos. La comarca Nové Buglé y el pueblo en general está en la calle por la canasta básica, que la rebajen, la alza del combustible, que la bajen también, y los medicamentos que hace falta. El pueblo está sin medicamento en el seguro social, por eso el costo de la vida es lo que tiene el pueblo en la calle. El pueblo pide justicia social en estos momentos. También hubo manifestaciones en otros puntos del país y cierres en la vía interamericana, una ruta que une Panamá con el resto de Centroamérica. Las protestas han despertado el temor del gobierno y empresarios a una caída en el comercio y la productividad económica, así como efectos en el turismo. Bien, ahí teníamos algunas imágenes de la fuerza de las movilizaciones, esto por una cadena de noticias igual de otro país, un país hermano, y ahora vamos a ver unas entrevistas que también hicieron en algunos canales a, bueno, compañeros que estaban luchando, ¿no? Entonces vamos a ir con otro video de, bueno, de la lucha igual, y en este caso, bueno, la voz de los que están luchando ahora en Panamá, ¿no? Realizamos una protesta a esta hora. Kaira Saldaña, estoy contigo. Compañera, buenas tardes. Debo indicarte que Juan Díaz es otro de los puntos que está completamente cerrado el día de hoy desde las 7 de la mañana. Personal de salud de la Policlínica JJ Vallarino mantiene un cierre de calle justo enfrente de la Policlínica. Este personal se ha declarado en el día de hoy en paro. Nos acompaña una de las voceras. Específicamente, ¿qué están solicitando ustedes? Bueno, ahorita mismo salimos por el pueblo porque somos afectados todos. La gasolina ha aumentado, se ha incrementado, la canasta básica ha aumentado, eso aumenta también lo que es el pasaje, y la verdad que nosotros estamos golpeados todos, porque se aumenta todo, pero el aumento de lo que nos pagan sigue igual. ¿Han ustedes decidido suspender los servicios en el día de hoy? ¿No han atendido pacientes o sí están atendiendo algunos servicios? Bueno, algunos servicios como el cuarto de urgencia. El cuarto de urgencia se le ha dado a la población, se le ha atendido. La parte de consulta externa, cita, esto está completamente cerrado. Esto para que también las personas que querían venir a la policlínica se enteren de que no hay citas en el día de hoy. Por ahora, así mismo, por ahora. Porque tenemos que reunirnos, porque de no ser así que ellos no se reúnan y no nos den una respuesta favorable, la base tiene que saberlo, tenemos que reunirnos. ¿Ustedes van a participar de alguna marcha o van a permanecer en este punto con la vía cerrada? Ahorita mismo hasta las 3 de la tarde es lo que hemos decidido. Bien, muchas gracias por la... Ahorita mismo también quería decir que el aumento también tiene que ver con lo que es la luz también. Somos afectados, ¿eh? Y también sabemos que quieren reducir la planilla a 20.000 funcionarios y rechazamos todo esto, ¿sí?
También parte de las declaraciones de una de las voceras de este grupo. Vamos a ver un poco lo que ellos están gritando en el día de hoy. También están solicitando que se baje el precio de los medicamentos, una de las peticiones entonces que ellos han señalado acá en este punto que se mantiene cerrado, y también vemos entonces las afectaciones que se dan en los alrededores del lugar. Más adelante otros detalles. Kaira Saldaña, TVN Noticias. Bien, ahí teníamos las imágenes de Panamá, ¿no? Un país que normalmente no nos tiene muy acostumbrados a este tipo de luchas, y sobre todo esta envergadura, ¿no? Podemos ver en las imágenes las grandes movilizaciones. Entonces, Miguel, ¿nos puedes poner un poco más en contexto cuál es la situación? Sí, bueno, brevemente lo dijo ella también. Primero, Panamá es un país dolarizado. Hace muchos años que la moneda es el dólar, no tiene moneda propia. Pese a eso, hay subida de todos los productos, como pasa en otros países. Concretamente, el estallido fue por la gasolina, que subió a $6 el galón, que equivaldría más o menos a un dólar, digamos, 11 bolivianos, para traducirlo, el litro. Es decir, un gasolinazo, en pocos meses, fue subiendo de a poquito, y entonces la gente salió por eso. Pero a eso le suman un montón de cuestiones. Por ejemplo, el plan del Fondo Monetario, reducir otra vez los trabajadores públicos, entre otros trabajadores de salud. Esta compañera se llama Sofía Cobo, es dirigente de la Caja del Seguro Social, una especie de la Caja de Salud de Bolivia, ¿no es cierto? Sofía Cobo es trabajadora de esa caja, y de Propuesta Socialista, la organización de la UITSI en Panamá. Bueno, pero es una de las tantas expresiones de un movimiento amplísimo que puso al gobierno contra las cuerdas, que lo obligó a bajar de $6 a $4 el galón, o 3.95, pero aún así las protestas siguen. La gente dice, no, queremos que sea 3 nada más, porque eso es una barbaridad, tiene que ser $3. Pero además, en contra de los despidos o en contra de la reducción de personal en las organizaciones públicas, como la Caja de Salud, de Seguro Social, que es como la Caja de Salud acá, educación, etc. La protesta, como dije, fue amplísima, incluyó a sectores indígenas, populares, a todos los sindicatos. Ahora el gobierno, después de bajar un poco la gasolina y todo, empezó a negociar con distintos sectores por separado, para evitar que esto continúe y, bueno, sea cada vez más grande. Ya fue muy grande. Hubo 2 semanas prácticamente paralizado. Recordemos que hace 2 semanas atrás estábamos hablando de Ecuador, que pasó algo parecido. Esto pasa en otro país, digamos, que en principio estaba un poco mejor que Ecuador, teóricamente, tenía crecimiento hasta el 2019 importante, pero donde hay un índice de pobreza muy alto. Parece que es uno de los países más desiguales del mundo, Panamá. Entonces, bueno, este es el estallido, y esto otra vez nos muestra, como Argentina, que esto es parte de una crisis mundial, que no es... El otro programa hablamos de Sri Lanka, que sigue en crisis. Es decir, un país tras otro empieza un periodo de crisis grave, ¿no es cierto? Bueno, esto sería lo de Panamá, ¿no? Miguel, no, hay una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Porque en semanas anteriores hablábamos del problema, por ejemplo, acá de las enfermeras, en general el tema de la salud, y claro, lo que vemos en Argentina es que la política del FMI es recorten, o sea, despidan gente, ¿no? Que no haya tanta gente contratada, digamos, ¿no? En temas del Estado, ¿no? Servidores públicos, pero básicamente salud, educación, otros sectores. En Panamá tenemos lo mismo, ¿no? Que están recortando personal, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí el MAS, ¿no? Que eso es importante verlo, ¿no? O sea, para evitar tener que despedir, directamente no contrata, ¿no? No da ítems
y ahí todo el mundo ahí precariamente trabaja con contratos, y a veces no hay recontratación. Entonces, de esa forma, bueno, se evita los problemas y las huelgas que hay en otros países, pero aplica los mismos planes totalmente neoliberales y que realmente, bueno, va hacia eso, ¿no? A que el Estado no garantice ninguna de sus funciones, ni salud ni educación, y que en cualquier momento los trabajadores de estos sectores, bueno, son despedidos. Bueno, eso lo vemos acá en salud, totalmente, ¿no? Y claro, también es un plan para el magisterio, por eso son las amenazas constantes de romper con el escalafón, la profesión libre, etcétera, que sería eso, ¿no? O sea, ese sería lo que aplicaría el MAS acá, ¿no? Y bueno, realmente es, bueno, yo creo que nos lleva a la reflexión, ¿no? O sea, al final, esa es la política que se está aplicando en varios países, bueno, sino en todos, pero por lo menos en los países de la región, que está llevando a grandes protestas, y claro, con sus particularidades, ¿no? Acá, como las leyes son mucho más flexibles y no se cumplen, se procede a este tipo de contratos, consultorías, una serie de formas de precarización para aplicar los mismos planes que en Argentina, que en Panamá están realizando, de, bueno, no gastar en trabajadores, ¿no? No darles los beneficios, no contratarles, no pagarles lo que realmente deberían pagarles, y bueno, es la misma política, ¿no? Y en Argentina, en Panamá, bueno, está llevando a que la gente salga a las calles, ¿no? Y acá también tenemos que tomar ese ejemplo y prepararnos, ¿no? Porque si está pasando eso en los países vecinos, bueno, puede haber en cualquier momento nuevos ajustes, el precio de la gasolina acá, bueno, hay bastante especulación al respecto, pero puede subir en cualquier momento. Y todo eso tenemos que estar atentos porque esa tiene que ser la reacción. Lo que hemos visto en Ecuador, lo que se está viendo en Panamá, lo que en cierta forma está empezando en Argentina, es la única respuesta que podemos tener ante esta política general de todos los gobiernos, díganse de izquierda o de derecha, pero que aplican la misma política en sus países, ¿no? Una política al servicio de los ricos, de los transnacionales, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de recortar los gastos del presupuesto del Estado en lo que va hacia el pueblo trabajador, salud, educación, etcétera, y bueno, garantizar las grandes ganancias de otros sectores, ¿no? Entonces realmente me parece que lo de Panamá, también lo de Argentina, nos ayuda, pues, tenemos mucha similitud con eso, ¿no? Pese a las diferencias, ¿no? Bien, no, bueno, muchas gracias, Miguel, digamos, unos informes muy importantes, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, como vemos, igual, no hay plata para lo mismo que Argentina, lo mismo que en Panamá, no hay plata para el pueblo trabajador, pero sí para las transnacionales, los ricos. Y bueno, en el caso de nuestro país, bueno, hay plata para pagarle una indemnización millonaria a una transnacional que administraba las AFPs, que mal administraba las AFPs, pero no tenemos dinero, eso el gobierno dijo, no hay dinero para darle a los jubilados, ¿no? Entonces, bueno, eso nos sirve un poco para introducir este tema. Tenemos un invitado, el compañero Cacho Mancilla, en el cual ya estuvimos hablando antes, y bueno, agradecemos su presencia el día de hoy también para hablar sobre la lucha de los jubilados, y bueno, y el balance y esta situación de la ley de pensiones, ¿no? Más aún con lo que sale esto de que no hay plata para darles a los jubilados, como dijo el MAS, como dijo el gobierno, pero sí hay plata para indemnizar millonariamente a una transnacional, ¿no? Compañero Cacho, bienvenido. Buenas noches, compañeros. A sus órdenes. Bueno, estábamos conversando, bueno, la anterior hicimos un balance de la lucha, si quisieras añadir algo sobre este tema, y además introducir toda esta discusión de la ley de jubilaciones, ¿no? Porque eso estuvo planteado en la movilización, en la huelga de hambre de los compañeros jubilados, y bueno, es un tema que realmente interesa no solo a los jubilados, ¿no? Sino a todos los trabajadores del país, porque de una u otra forma todos están afectados por esta ley de jubilación, esta ley de pensiones, que bueno, que es tramposa, ¿no? Lo estamos viendo, pero bueno, era parte de las medidas, entonces es muy importante que, bueno, nos den la posición que estaban trabajando ahí en la lucha, y bueno, ahondar un poco más en el balance de la movilización, la medida de lucha que tomaron como jubilados, ¿no? Bueno, al respecto, compañeros, hay que aclararles de que lamentablemente el piquete de huelga que todavía aún continúa, lamentablemente, de alguna manera sí nos perjudica, nos va a perjudicar para volver a entablar conversaciones con el gobierno, porque el gobierno va a manejar como un pretexto decirnos de que nos pongamos de acuerdo
porque hay un grupo haciendo un piquete de huelga de hambre y nosotros, por razones ya que habías explicado, hicimos el cuarto intermedio. Entonces, todo esto, compañero, lo único que hace y va a hacer es perjudicar cualquier tipo de negociación que podamos entablar con el gobierno para lograr alguna reivindicación de lo que ya habíamos planteado. Pero de acuerdo a lo que se está comentando en este momento, compañeros, es de que lamentablemente el gobierno ha perdido un juicio con la AFP Previsión. Y eso estaba previsto, compañeros, porque deben recordar ustedes que en el 2012 Previsión le planteó al gobierno que les pagaran $12 millones por todo, por sus edificios, oficinas, material que tenían y el software. Pero el gobierno se negó, no quiso transar de esa manera, a lo que Previsión no le quedó otra salida que iniciarle el juicio al Estado boliviano. Y las consecuencias son estas, compañeros. Ahora, evidentemente es un monto bastante alto, las cuales, si con solo nos queda, no se va a cancelar con dineros de las AFPs, tiene que ser con dineros del Estado. Y como indicabas, compañero, lamentablemente el gobierno se mete en este tipo de pleitos donde constantemente tiene que pagar con indemnizaciones a otros problemas con los que tiene también, pero sin embargo no tiene dinero para los jubilados. Ellos prefieren conseguirse pleitos de otro lado para pagar un dinero que realmente podía servir no solamente a los jubilados, al resto de los trabajadores, compañeros. Muy bien, gracias. Bueno, quisiera que nos comentes un poco sobre el cuestionamiento a la ley de pensiones en general que se planteó desde la movilización de jubilados y, bueno, algunos planteamientos que tengan al respecto, ¿no? Sobre la ley de pensiones y, bueno, la necesidad de modificarla, ¿no? Bueno, en el acta que habíamos firmado en la última reunión con el ministerio, eran 3 puntos. Si bien el primer punto hasta el momento no hemos logrado, pero sin embargo queda en la agenda el tratamiento sobre la 065 y el tercer punto que habíamos también ya explicado a la anterior ocasión era sobre el bono dignidad, el cual el compromiso del gobierno de no cortar el bono dignidad garantizaban el pago del bono, pero que no habría por el momento ningún tipo de incremento, dadas las circunstancias, la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual está dañando la economía no solamente del país, sino de otros países del mundo. Esa era la razón por qué no se iba a incrementar el bono dignidad, pese a que el decreto indica que cada 3 años se debe modificar, pero dada esa situación no se va a hacer, por lo cual queda así garantizado el pago del bono dignidad para todos que en este momento se paga. Ahora, compañeros, en la cuestión de la 065, como les dije, está en la agenda, no tenemos que ir a decir, compañeros, no nos gusta este artículo y este artículo lo cambiamos para que sea de esta manera u otra manera. No es bueno, compañeros, hacer parches. Lo que se tiene que hacer es, compañeros, cambiar la 065, presentar otro proyecto nuevo a la 065 para que nos beneficie a todos, tanto a los jubilados como a los activos. Y en este momento, quienes tienen que luchar y a los más les interesa es a los activos. Entonces, haciendo una modificación, o sea, un cambio de la 065 con una nueva proyección para mejorar la pensión de los futuros jubilados, entonces es de esa forma que sí se va a lograr una mejora, pero presentando un nuevo proyecto de una 065. Y para eso, compañeros, son los activos nuevamente, les repito, son los que tienen que ponerse en esta lucha junto a nosotros. ¿Para qué?
para que tenga más fuerza y para que podamos conjuntamente luchar y tener una mejor oportunidad para que ese gobierno pues pueda cambiar la ley 065. De otra manera, no vamos a poder si los activos no se ponen junto con nosotros a la lucha. Es más, en la reunión que tuvimos, cuando estuvimos en la huelga de hambre, estuvo Juan Carlos Guarachi, a quien le manifesté. No sé cuántos años tienes, Juan Carlos, pero tienes que preocuparte de hacer un cambio en la 065, porque mañana pasado, cuando a vos te toque tu jubilación, ustedes van a mendigar. Nosotros, por lo menos hoy, cobramos una miseria, pero ustedes van a mendigar. Eso es lo que le manifesté a Juan Carlos Guarachi delante del ministro de Economía. Así es, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Cacho. No, hay muchos elementos, digamos, para conversar sobre esto, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, se entiende, ¿no? Que hay algunos sectores, bueno, como se menciona, ¿no? Hay compañeros que que mantuvieron una huelga de hambre y siguen en eso. Y claro, es también un poco la desesperación, ¿no? Pero bueno, obviamente, si se trabaja, digamos, en base a una situación de desesperación, de una situación de ese tipo, se debilita, ¿no? La organización. Y el problema de esto no recae tanto en los compañeros, sino en las principales direcciones del movimiento de trabajadores del país, ¿no? Como dice el compañero, la Central Obrera Boliviana. Es muy importante recordar que la última gran movilización de la Central Obrera Boliviana, la huelga general que se cumplió de la Central Obrera Boliviana, fue el año 2014 justamente por este tema, ¿no? Porque se exigía una ley de pensiones justa, ¿no? Para que haya una jubilación justa, digna para todos los trabajadores, ¿no? Según el método de reparto, no las AFPs básicamente, ¿no? Sino que hay una jubilación acorde a lo que ganaba un trabajador cuando estaba activo, ¿no? Con el 100% de la jubilación, como se lo conquistó a partir del 52 y que el neoliberalismo lo quitó y puso las AFPs. El gobierno del MAS continuó con la política neoliberal en el tema de jubilaciones con las AFPs. Ahora, bueno, ya lo está cambiando, ya que no sea una AFP privada, sino que sean AFPs públicas, la llamada gestora, que es el mismo modelo de las AFPs de ahorro individual, pero con una empresa estatal, digamos, que sería esta gestora, y ya no unas empresas transnacionales, que eran las AFPs Previsión y Futuro, que eran las que han estado manejando los ahorros y las jubilaciones durante todos estos años, ¿no? Desde que lo destruyó el anterior sistema, el neoliberalismo, ¿no? El MNR, etcétera, y sus coaliciones. Entonces, la gran movilización de la COP lo que pedía era eso, ¿no? Una jubilación al 100%, que se vuelva al sistema de reparto, que se anule todo el tema neoliberal de las AFPs, ya sea con gestora o con empresas privadas, y el MAS no quiso, ¿no? El MAS, y eso también es importante recordarlo, ¿no? El MAS pasó una persecución brutal contra los trabajadores, con arrestos, la judicialización de la protesta. Ahí sí hubo detenidos, bueno, políticos por reclamar por sus derechos, por reclamar por una jubilación justa. Hubo un montón de trabajadores, dirigentes detenidos. No nos olvidemos cómo fue esa brutal represión donde las fuerzas represoras del Estado, policías y militares, pusieron incluso a los trabajadores, a mineros, a fabriles, a maestros, ¿no? El magisterio rural jugó un rol muy importante en ese momento y los reprimió, o sea, de la peor forma, casi como en una dictadura, ¿no? Poniéndolos echados en el piso, una represión brutal, ¿no? Ahí la derecha no hablaba de democracia, eso es importante recordarlo, ¿no? Ahí donde estaba peleando la verdadera democracia de los trabajadores, la derecha estaba del lado del gobierno, ¿no? Y ahí los trabajadores se enfrentaron realmente al gobierno por algo justo, algo que atañe a todos, ¿no? Que fue el tema de la ley, una ley justa de pensiones. Y bueno, y es un tema que sigue hasta ahora, ¿no? Esa lucha con la represión del gobierno, y bueno, igual metiendo plata para comprar algunos dirigentes, etcétera, lograron derrotar esa movilización, ¿no? Y producto de eso, los principales dirigentes de la COP, en ese momento Trujillo, ahora Guarachi, que es su heredero, bueno, están totalmente arrodillados frente al gobierno de turno, ¿no?
pero esa lucha sigue. Como dice muy bien el compañero Cacho, esa lucha es muy importante, no solo para los jubilados, sino para todos los trabajadores del país que tienen, y bueno, que aportan para las AFPs, que se les descuenta, porque tampoco es un aporte voluntario, ¿no? Que se descuenta de sus sueldos para las AFPs y que al fin y al cabo van a terminar recibiendo un salario miserable, ¿no? Como decían en los anteriores programas, se calcula que una persona para recibir todo lo que tenía que recibir en su ahorro individual, tiene que vivir 105 años aproximadamente, dependiendo la persona, dependiendo, bueno, eso nos comentaban los compañeros. Entonces, bueno, eso es lo que se quiere cambiar. Se pedía la movilización y la huelga de hambre de los jubilados, exigiendo de que se aumente un monto actualmente para ahora, no para cuando de aquí a 20, 30 años, sino ahora, este año, para los jubilados. Y el gobierno dijo, no hay dinero, no tenemos nada para darles, ¿no? Pero viene un tribunal internacional, imperialista, de una empresa transnacional, española, europea, y para ellos sí hay para pagarles, ¿no? Bueno, el gobierno dice que va a apelar y no sé qué, pero el problema es eso, que el gobierno no rompió con el neoliberalismo, no rompió con los acuerdos de sometimiento del país a los tribunales internacionales, más bien cumplió fielmente, como fue el caso de anteriores fallos del CIADI, y en este caso, bueno, va hacia eso, que el gobierno va a terminar pagando, en lugar de darles a los jubilados, va a terminar pagando una transnacional. Eso es una barbaridad, o sea, realmente es terrible que en lugar de garantizar una jubilación digna, de aumentarles lo que se pedía a los compañeros jubilados, esté yendo y, bueno, apuntando a cumplir sus acuerdos con organismos que violan la soberanía del país para pagar este monto a una transnacional, ¿no? O sea, realmente es alarmante. Y bueno, eso muestra para quién hay dinero, para los transnacionales, para los ricos, para el pueblo trabajador, no hay. Para los jubilados, no hay, ¿no? Para las enfermeras, no hay. Para magisterio, para distintos sectores, no hay, ¿no? Pero sí hay para las transnacionales, ¿no? Y esa es la situación que vimos en Panamá, vimos en Argentina y la vemos en Bolivia, ¿no? Por más de que se diga de izquierda y lo que sea el MAS, su verdadero carácter es eso, el MAS es de derechos, el MAS está al servicio de las transnacionales, de pagarle todo fielmente a los grandes empresarios, al pueblo trabajador, lo que le dijo a los jubilados, ¿no? No hay, no tenemos, charlaremos, haremos mesas de estudio, ¿no? Veremos, analizaremos estos 3 puntos, ¿no? Y realmente eso es lamentable, ¿no? No sé, compañero Miguel, Cacho, si los demás compañeros quieren, bueno, añadir algo más a esta discusión. Miguel. Una cosa sobre el fallo del CIADI. Fue otra nacionalización falsa. Parecido, lo mismo pasó con la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. Hubo juicio internacional y Bolivia terminó pagando fortunas por algo que valía mucho menos. Y lo que decía Cacho, ¿cuánto quería cobrar la empresa por 12 millones de dólares? Ahora están pagando 115, 105 millones. No sabían esto, sometiéndose a un tribunal internacional dominado por el imperialismo. Porque no, es decir, está mal la ley de entrada de nacionalización. No solamente que mantuvo el sistema, digamos, de las AFP, bueno, estatizándola, lo cual en principio era un paso positivo, pero lo hizo de esa forma, como pasó con los hidrocarburos, repito, es decir, el mismo mecanismo. Pagó miles de millones de dólares por empresas que valían mucho menos, que ya no tenían petróleo, que ya no tenían gas, que ya no tenían... y le pagó a todos. Y lo mismo está haciendo ahora con esta empresa de AFP. Así es, Miguel. Como decía el otro compañero, en aquella marcha que sí os recuerdo, pero lamentablemente daba la impresión inclusive que era un blef de parte de la Central Obrera cuando ellos salieron a la marcha o encabezando la marcha, cuando ellos eran cómplices de la aprobación de la 065. No olvidemos quién es el autor para esto, es Óscar Montes. Claro. Y después ya los que vienen continuaron con lo mismo. Entonces, fue nada más un sacrificio de los compañeros que se hicieron maltratar, pegar, apresar, todo aquello,
cuando en el fondo ellos eran mismos los causantes. Acá mismo en Cochabamba les dijimos nosotros, como a Jupso, les habíamos indicado que por qué hoy recién estaban llamando a una marcha, si ellos conocían de este decreto. El decreto se había aprobado en el 2010. ¿Verdad? Y sacó en vigencia el gobierno, lo saca en el 2015 o el 2013, no me acuerdo, 14. 2013. 2013, ¿verdad? Entonces salimos el 14, pero ellos sabían de todo aquello. Entonces, ¿por qué estaban así? Simplemente para aparentar que los trabajadores, o a los trabajadores demostrar que estaban con ellos, pero sin embargo no era así, compañeros. Y finalmente, tampoco nunca continuaron, nunca hicieron nada para exigirle al gobierno de que había necesidad de cambiar. Por eso, compañeros, cuando yo les digo o decimos que hay necesidad de cambiar una nueva ley, en esa nueva ley tiene que desaparecer el sistema de jubilación, el que nos hacen y el que les van a hacer a ellos si este sistema o si esta ley no se cambia. Del dígito 25 al dígito 15, que se había indicado en una anterior ocasión de que a los de reparto, los años de servicio que tienen les dividen entre 15. Entonces el resultado es grande. A nosotros nos dividen entre 25, el resultado es chiquito. Por esas razones, compañeros, de que nuestras jubilaciones son pocas. Además de eso, de que no nos jubilan con el porcentaje que deberían darnos. Nos jubilan con el 40, 35%. Por eso es que las jubilaciones salen. En cambio, planteando una nueva ley, automáticamente eso tiene que desaparecer. Lo mismo, la esperanza de vida, igual tiene que desaparecer en una nueva ley que se plantee. ¿Quién vive hasta los 110 años, compañero? ¿Qué se hace con aquel dinero que sobra? ¿Cuántos viven o mueren a los 90, 94? ¿Cuánto queda? ¿Cuántos morimos o vamos a morir en eso? ¿Dónde va aquel saldo? Dicen un fondo común. ¿Cuál fondo común? ¿Quién conoce ese fondo común? Es así, compañeros, porque el gobierno nos sigue y sigue engañando. Pero si no le ponemos coto a esto, planteando una nueva ley, vamos a seguir en esto, compañeros. Bien, Cacho. No sé si José Luis querías comentar algo sobre esto. ¿Añadir algo? Muy bien, gracias, José Luis. No, bien. Una cosa que quería añadir, ¿no? A partir del fallo, claro, con lo que hice, ¿no, Cacho? De que ya el 2010 sacó el gobierno después recién, lo legalizó el 2013. El CIADIS llegó a decir, o sea, el Tribunal Internacional, o sea, que le dio el visto bueno esta transnacional a la BBVA de España, pero le llegó a decir el tribunal que es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del Servicio de Administración de Pensiones, ¿no? Claro, porque con la Constitución ya debería haberse nacionalizado. En 2010 ya sale la ley que tiene que decir que se nacionalice y la nueva ley de pensiones en 2013. Entonces, miren, ya son casi 10 años de eso y recién está empezando la gestora a funcionar plenamente, ¿no? Este año. Entonces, realmente hasta el Tribunal Internacional se ríe de la política del MAS a decir, bueno, tardaron demasiado, ¿no? Injustificablemente, ¿no? En algo que debían haberlo hecho más bien rápido y, bueno, sin todos estos problemas, en lo que hice, ¿no? Debiendo oficinas, sin orden de quién es la oficina y todo eso. O sea, realmente un manejo totalmente absurdo que al final termina costándole al país, pero además, o sea, que muestra el carácter del gobierno, ¿no? Plata, sí, para pagar a tribunales internacionales, para las transnacionales, para los jubilados, no tenemos, ¿no? Les vamos a dar un Carmelo, como les dijo el gobierno, ¿no? Un Carmelo. Pero el problema, compañeros, va a ser de que si el gobierno va a seguir con el pataleo de abogado de no querer cancelar los 105, la AFP va a seguir administrando, pero van a seguir subiendo los intereses. Entonces, mientras el gobierno no cancele los 105 millones, la AFP no le va a entregar nada. En el momento que el gobierno cancele los 105, la AFP le va a entregar todo lo que tiene, su sistema, el sistema software y todo lo que tiene. Cuando aquel entonces, con esos 12 millones, podríamos haber tenido el software. ¿Cuánto dinero ha gastado el gobierno contratando a las empresas?
Primero contrató a una empresa panameña, ¿verdad? Que de 3, 4 años nunca pudieron hacer el software. Luego contrataron a otra empresa ecuatoriana y lo propio. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si realmente ellos ya tienen su propio software, aunque en algún momento, en las conversaciones que teníamos con el ministro, él nos indicaba de que no, de que ya tenían todo listo, tenían su propio software y que no necesitaban el software de las AFPs. Ahora veremos, compañeros, en el momento que llegue, si realmente el gobierno tiene su propio software. Muchas gracias, Cacho, por toda la información, todo el tema de los jubilados. Muchas gracias por tu presencia en el programa. Te agradecemos y bueno, posteriormente igual con seguridad estaremos volviendo a hablar del tema y bueno, de toda la situación de los jubilados, ¿no? Porque esa lucha va a continuar. En algún momento se volverá a reinstalar plenamente y estaremos ahí, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Muy agradecido y buenas noches. Que sea hasta otra ocasión. Muy bien, gracias. Sí, Cacho, un abrazo. Igualmente, bien. Gracias. Vamos avanzando con el siguiente tema. Tenemos la situación del magisterio, bueno, del magisterio nacional en general, ¿no? Tanto urbano como rural. Bueno, para esto Eliseo nos va a acompañar con este tema, el tema de los ascensos de categoría, ¿no? Esto, la pasada semana fue los exámenes de ascenso de categoría para el magisterio, ¿no? Y bueno, hay denuncias. Eliseo, coméntanos más, por favor. Sí, así es, compañeros. La pasada semana, el sábado pasado, ha sido el examen de ascenso de categoría, lo que significa, ¿no? Como en cualquier sector, el tema de ascenso de categoría significa también un pequeño aumento salarial, ¿no? Cada 4 años es lo que nos sometemos a este examen, ¿no? Los maestros que llegamos hasta primera categoría, aproximadamente 25 años, ¿no? Para ser concreto, lo que ha pasado es, como todos los años, hay buena cantidad de profesores, personal administrativo y de servicio inscrito, y como siempre se tropieza en todos los países, y en Bolivia va seleccionando, o sea que el Ministerio de Economía o de Finanzas tiene un cierto monto asignado para este tema, que no cubre el 100% de los inscritos, ¿no? Y el tema, o sea, que el ministerio prepara un examen tramposa, hay que decirlo así claramente, un examen tramposa, ¿no? De que para que aprueben esa cantidad de profesores y personal administrativo, para que no eroguen mayores gastos, ¿no? Y así ha ido pasando todos estos años, ¿no? Generalmente aprueban un 20% de todos los inscritos, 30%, y este año, de acuerdo a lo que se sabe, es que han aprobado alrededor de 15%, ¿no? O sea, que de todos los inscritos. Lo que significa es que, a ver, el Ministerio de Educación da una bibliografía de aproximadamente de unos 50 libros, ¿ya? Leyes, temáticas pedagógicas curriculares. Esa bibliografía tiene que entrar en el examen. Como los profesores y el personal administrativo, la mayor parte se han dedicado a estudiar esta bibliografía, ¿no? Conocían el tema, ¿no? ¿Y qué hace el Ministerio de Educación? Y pasa todos los años. Entra de otros libros que no están claramente estipulados en esta bibliografía, de otros autores que no vienen en caso de ahora, de este último examen, por ejemplo, que no vienen mucho a educación, ¿no? Por eso es que en redes sociales han colgado muchos maestros, ¿no? El cuchillo de palo va a reemplazar a lo que era una educación sociocomunitaria que le llamaba el Ministerio de Educación. Una obra que no se sabe propiamente si es boliviana o no, ¿no? Que tampoco es una obra pedagógica, que muchas preguntas han entrado de este libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que se piensa, ¿no? El Ministerio de Educación amañadamente, ¿no? Para no erogar gastos desde el Estado central, va seleccionando preguntas que no vienen al caso, que no hayan estudiado los maestros, calculando aquello
para que apruebe una pequeña cantidad de maestros, ¿no? Y de esa manera ahorrar económicamente, ¿no? Cosa que no se pueda hacer gasto lo que está presupuestado. Nos parece, ¿no?, injusto, y es ahí donde se ha visto lo último, las movilizaciones del magisterio urbano, donde el reglamento del escalafón dice, ¿no?, después de 5 intentos de examen debe ser el ascenso automático. Hace años con los gobiernos neoliberales, en algún momento se ha firmado ascenso automático a partir de segunda categoría inclusive, cosa que el actual gobierno no lo ha borrado este tema ya y se da examen hasta primera categoría para que tengan en conocimiento a todos los que nos escuchan. Empezamos a ascender desde quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, ¿no? Cero y mérito, ¿no? Se llega, ¿no? Con el 100% del haber básico establecido para el magisterio, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que esta gestión ha pasado, ¿no? Se ve que un 15% aprobado, las protestas se han escuchado, han salido marchas, algunas federaciones se han pronunciado, ya hay federaciones de la línea de los maestros urbanos, por ejemplo, que inclusive han pedido anulación, ¿no? Y las dos confederaciones se han sentado con el ministro de Educación para bajar una curva de 48 puntos, ya que 51 era el puntaje de aprobación, a 48 lo han bajado, ¿no? Este puntaje de aprobación para tener un poco más de aprobados, ¿no? No sabemos con exactitud qué porcentaje más aprueban con aquello, pero lamentablemente, ¿no? Lo que no está bien claro es, ¿no? Ya, uno, la bibliografía, ¿no? Dos, la política del gobierno central es no gastar, ¿no? No invertir en esta parte, ¿no? La parte económica, ¿no? Porque es un aumento salarial para los maestros que están inscritos. No lo vamos a mentir, ¿no? Y desde todo punto de vista, ¿no? Nos parece, personalmente, pienso de que este tipo de exámenes debería las confederaciones y las federaciones, ¿no? Pedir claramente, ¿no? ¿Cuál es la plantilla, ¿no? ¿Cuál es la metodología que han seleccionado, ¿no? Y son preguntas capciosas que no se entienden absolutamente, que está amañadamente para que repruebe mayor cantidad de inscritos a este examen, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros decimos, ¿no? En algún momento el Ministerio de Educación tiene que mostrar la intención de este examen, ¿no? Y también las federaciones y las confederaciones deben pronunciarse claramente frente a ello, ¿no? No simplemente tratar de taparlo con esta pequeña curva, ¿no? Que conocemos. Ha pasado en los anteriores exámenes de institucionalización, de cargos jerárquicos, con pequeñas negociaciones lo han tapado, ¿no? Y ha pasado así. Y pienso personalmente de que esto también lo va a pasar así, ¿no? Con esta pequeña curva que han tratado de disimular a la mayoría del magisterio, y así sucesivamente, que gestión tras gestión va acostumbrándose, desde mi punto de vista, el gobierno central y el Ministerio de Educación. Gracias, Humberto. No, muchas gracias, Eliseo. Bueno, ahí también vemos, lo que dices es exactamente el punto, ¿no? O sea, el gobierno aquí maniobra, ¿para qué? Para no que no suban de categoría los maestros, y claro, al subir de categoría ganan un poco más. El ascenso de categoría es básicamente un aumento salarial de acuerdo a la categoría, ¿no? Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que quiere? En lugar de, bueno, de garantizar, de velar para que haya una mejor formación, mejor calificación de los docentes, etcétera, juega, ¿no? Y maniobra, ¿no? Y en este caso, como tú dices, este libro de Cuchillo de Palo es una obra literaria, ¿no? Entonces, bueno, le mete una obra literaria, o sea que no, ¿cuál es el objetivo de que se domine esa obra? Por ejemplo, en lo que tú decías, pues le mete un montón de preguntas de una obra literaria
que tal vez no es lo más importante en la labor de un maestro, ¿no? Y claro, de toda la bibliografía, con muchos textos de pedagogía, de formación, etcétera, bueno, se centra en una obra literaria, pero no para que realmente se domine la obra ni nada, ¿no? Sino, como tú dices, una maniobra del gobierno para que no suban de categoría y para que no se aumente el salario de estos maestros. Y de esa forma, bueno, cumple lo que decíamos antes, ¿no? Los dictámenes del FMI, de no gastar más en salarios, ¿no? Entonces, de esta forma, claro, engañosa, con juegos, con maniobras, ¿no? Entonces, bueno, es una justa denuncia y bueno, no es, es evidente más bien ante esa situación de que haya reclamos, haya protestas, haya movilizaciones de algunos sectores del magisterio frente a toda esta falta de transparencia y estas maniobras de parte del gobierno, ¿no? Donde aquí lo que interesa no es el tema de la educación ni la cualificación de los maestros, sino simplemente cuánto de recursos tiene el gobierno para, bueno, dar ascensos de categorías y lograr, bueno, dar ese aumento salarial por el ascenso de categoría, cuánto le alcanza, ¿no? Entonces, en base a eso, maniobra para no dar, ¿no? Entonces, bueno, condenable esta situación del gobierno, que, bueno, lo último que se fija es en la educación, ¿no? Bien. Sí, Beto. Beto, algo más, ¿no? Sarcásticamente digo este tema, ¿no? Esta frase, ¿no? El gobierno a los maestros nos dice cuando tienes un 30% de reprobados de estudiantes, el maestro está aplazado. ¿Y qué le decimos al Ministerio de Educación, no? Gracias, Beto. Excelente, Liceo. Bueno, se aplazó el Ministerio de Educación en este caso, ¿no? Muy bien, Eliseo, y tiene que cambiar, ¿no? Y debería aplicarse lo que dijeron, ¿no? Entonces, bueno, si está fallando el ministerio, entonces todos deberían aprobar, ¿no? Como aplica eso el gobierno, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Eliseo, tema muy importante. Y bueno, nos vamos a otro tema. Bueno, en 1980, hace 42 años, un día como hoy, un 17 de julio, fue el cruento golpe de Estado de García Meza. Bueno, un golpe de Estado brutal que, bueno, llevó a una situación genocida en el país y, bueno, incluso llegó al establecimiento de lo que se llamó como el narcoestado, etcétera, ¿no? Entre los crímenes de esta dictadura estuvo el asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces, compañero José Luis Saavedra, damos la palabra para que podamos tocar este tema, ¿no? Muy buenas noches, otra vez a ti, Beto, a Miguel, al compañero Cacho también y obviamente al colega Eliseo. Efectivamente, 1980 marca un deslinde, diríamos, muy importante en nuestro proceso histórico. Uno, por la instauración de una narcodictadura, hay que decirlo así claramente, narcodictadura, por cuanto los gestores del golpe, García Meza y Arce Gómez, eran agentes de las grandes cárteles del narcotráfico que había en Sudamérica. Entonces, por eso decimos que se trata de un narcogolpe. Y obviamente un golpe que tenía que deshacerse de sus principales críticos o de sus principales cuestionadores del conjunto, además de la clase dominante y del sistema de dominación y explotación que imperaba en Bolivia. Esa es la causa fundamental de por qué acribillan, fusilan, asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz. No es solo por el juicio contra la dictadura de Banzer que inició el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz fue apenas un detonante. La razón básica fundamental, obviamente política, es que Marcelo y los 5 diputados no eran más, era una fuerza minoritaria pero poderosa en sus convicciones políticas y éticas, iniciaron el juicio a la dictadura de Banzer, no solo a él como dictador, ni solo a la dictadura, sino al conjunto del sistema dominante capitalista, colonial y capitalista que imperaba aquí en el país. Entonces, esta es la razón de por qué eliminan, acribillan, asesinan, torturan a Marcelo el 17 de julio de 1980. Recordemos además, y aquí hay que ser justos, que ese día los paramilitares al mando de Arce Gómez
matan también, asesinan también a Carlos Flores Bedregal, dirigente universitario, marxista, izquierdista, creo, no estoy seguro, trotskista, pero en todo caso marxista, Carlos Flores Bedregal, que fue también acribillado esa misma tarde del 17 de julio. E igualmente un gran dirigente minero, dirigente obrero del movimiento obrero, Gualberto Vega Yapura. Igualmente, Gualberto Vega fue también acribillado esa misma tarde. No solo Marcelo entonces, sino también el dirigente universitario Carlos Flores Bedregal y también Gualberto Vega Yapura. Digamos muy rápidamente, no es mucho el tiempo que tenemos, pero importa decir quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre todo para las generaciones nuevas, que probablemente no conozcan mucho. Es interesante e importante decir que Marcelo proviene de una clase, diríamos, media alta. En realidad de una clase decadente entre feudal y pequeño burgués, como era la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y esto es importante señalar este origen, digamos, clase mediero, pequeño burgués, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque el viraje que luego va a hacer y optar por la causa de la clase trabajadora es realmente impresionante. Muy pocas veces en la historia, no solo de Bolivia o de América Latina, se genera este proceso. Nuestros grandes dirigentes mineros, campesinos, etcétera, tienen precisamente esa cualidad como origen de clase. En el caso de Marcelo, teniendo un origen clase mediero y pequeño burgués, vira hacia y asume posiciones proletarias, posiciones propias del movimiento obrero y del movimiento de los trabajadores en su conjunto, ¿no? Esto es importante decirlo porque es altamente significativo este cambio, este viraje político que va a suceder en la persona, en la obra, el pensamiento, la obra política de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es justamente en ese contexto, diríamos, todavía nacional burgués, diríamos así, nacionalista y todavía con apegos a la burguesía nativa o criolla, que él va a escribir su principal obra, Los Deshabitados, con todavía un enfoque, diríamos así, urbano, criollo incluso, ¿no? Y luego, el 66, él va a ser, y esto también es un dato importante, invitado como diputado independiente para conformar la bancada de la Comunidad Demócrata Cristiana, no precisamente de la Falange. La Falange era parte de la Comunidad Demócrata Cristiana, pero Marcelo es invitado como diputado independiente. En esa condición va a ser una de las primeras e importantes, significativas acciones Marcelo Quiroga Santa Cruz. El año 67, en pleno ejercicio de la presidencia de Barrientos, él va a instaurar un juicio de responsabilidades a Barrientos, principalmente por dos razones. Importa decirlo esto. Uno, como todos recordarán, por la masacre de San Juan del 23 de junio en la noche de 1967, en previsión, de acuerdo a la dictadura, a que el movimiento minero apoyara a la insurgencia guevarista en Yancahuazú. Este es un primer hecho que va a denunciar de manera clara y contundente Marcelo Quiroga Santa Cruz, la masacre. Y además, ojo, ya viene desde esa época, desde mediados del 60, la preocupación por el destino de los recursos naturales. Va a enjuiciar Marcelo a Barrientos por los contratos petroleros, precisamente con las empresas petroleras en condiciones totalmente desfavorables para el país. Va a denunciar Marcelo el entreguismo del gobierno de Barrientos hacia las transnacionales. Estos son dos hechos importantes que le van a costar obviamente el desafuero parlamentario. Marcelo va a tener que va a ser sacado del Parlamento, va a ser residenciado en el Alto Madidi, va a ser encarcelado, etcétera, hasta la muerte de Barrientos. Recuerden, 27 de abril del 69. Una vez que cae el gobierno de Barrientos, hay un interregno de Siles Salinas y va a asumir gobierno Obando. No voy a hacer toda la historiación, que no tenemos tiempo para eso, pero sí importa decir que el gobierno de Obando va a invitar a Marcelo al Ministerio de Minas y de Petróleo,
Y en esa condición, una segunda gran acción, grandiosa diríamos, de Marcelo, es que va a propiciar, a menos de un mes de haber asumido el gobierno Obando, el 69, septiembre del 69, octubre del 69, perdón, va a nacionalizar la Gulf Oil Company. Esta nacionalización tiene una triple importancia, lo señalo muy rápidamente. Uno, lo que hablábamos hace varios momentos en este mismo programa. Esa nacionalización de la Gulf va a suponer, ojo, uno, expropiación de los bienes de la Gulf, algo que el gobierno del MAS nunca ha hecho con su famosa nacionalización. La nacionalización de la Gulf, y eso es en los escritos de Marcelo, en el decreto de nacionalización de septiembre del 69, supone la expropiación de los bienes de la Gulf Oil Company. Y obviamente, ojo, segunda cuestión, expulsión de la transnacional, algo que Evo Morales no ha hecho en Bolivia. Ninguna transnacional supuestamente nacionalizada, ninguna transnacional ha sido expulsada de Bolivia. Todas siguen operando y son ahora dueñas y señoras de nuestros recursos naturales. Lo que Marcelo Quiroga Santa Cruz y el gobierno de Obando consiguió fue, reitero, expropiar los bienes, expulsar ignominiosamente a la Gulf Oil Company. Luego, ya la historia se conoce, el año 70, el propio gobierno va a tener sus dificultades, Marcelo va a dejar el ministerio y luego este gobierno será golpeado, diríamos así, por Torres, será golpeado por la dictadura fascista, sangrienta, proimperialista de Banzer. En ese contexto, de la dictadura de Banzer, obviamente Marcelo va a ser exiliado, y va a retornar recién el año finales del 77 para plegarse de manera directa, militante, a la huelga de las mujeres mineras, primero 4 y después Domitila, y van a tumbar la dictadura de Banzer. Ahí va a estar presente de manera militante Marcelo Quiroga Santa Cruz, reactivar su partido, el Partido Socialista que fundó el 1 de mayo del 71, se va a reactivar bajo una nueva sigla porque en el interín uno de los integrantes del Partido Socialista, que era Ponte Burela, transó con el MNR y por eso es que Marcelo fundó una nueva agrupación, todavía pequeña en ese momento, que se llamó precisamente PS1, Partido Socialista 1, que es el que va a hacer historia. Participación en los procesos electorales cada vez más creciente, 78, 79, 80, con un aumento de más del 1000% en el porcentaje de votación y por tanto con una aceptación cada vez más mayoritaria, obrera, popular y campesina de parte del PC. ¿Cuál es la acción importante del 79? Marcelo va a iniciar el segundo gran juicio de responsabilidades a la dictadura de Banzer, cuyo material está en este texto maravilloso que todos deberíamos leer, Juicio a la dictadura. Este es un texto realmente importante que recoge las internas de juicio contra Banzer. Reitero que el juicio de responsabilidades contra el dictador Banzer y la dictadura fascista Banzer no es solamente a la dictadura y al sistema dominante que imperaba en el país. Sabemos que esto se truncó por el golpe primero de Natush Bush, el 1 de noviembre del 79, y luego ya terminó definitivamente con el golpe, narcogolpe, reitero, del narcogobierno de García Meza y Arce Gómez, que asesinaron a Marcelo. ¿Qué nos queda de toda esta acción muy rápida, casi esquemáticamente descrita de Marcelo? Primero, una cualidad intelectual extraordinaria de Marcelo, no solo en el campo literario. Principales obras, por ejemplo, Oligarquía y Patria, que es el primer análisis de la primera etapa de la política económica proimperialista de Banzer, eso está aquí en este libro. Y a mediados de la dictadura, mediados de los 70, está este gran libro, El saqueo de Bolivia. Este es un libro realmente extraordinario porque continúa el análisis de la política de Banzer, entreguista, proimperialista, antipopular, todo eso que sabemos que está muy bien escrito en estos libros. Muy bien escrito por dos razones. Uno, el estilo literario, incluso en el alegato interpelatorio de Marcelo también,
un manejo del lenguaje exquisito, maravilloso, Marcelo a la dictadura de Banzer, ¿no? Y tercero y último, esto es importantísimo decirlo, una línea claramente socialista. Probablemente para el tiempo en el que estamos, siglo XXI, habiendo visto el fracaso de los socialismos realmente existentes, lo que ahora mismo está ocurriendo en Venezuela, Cuba, Nicaragua, uno puede, bueno, ¿y qué con el socialismo? ¿Y por qué nuevamente ese cuento viejo, diríamos? Es importante, y con esto termino, reiterar esta consecuencia socialista, marxista, en el caso de Marcelo. ¿Por qué? Por una razón básica. Y es que el sistema capitalista nos sigue dominando tanto o con más violencia que en los años 60. No solamente por haber vivido en que las condiciones mismo, ¿no es cierto?, oprimiendo, explotando al conjunto de nuestros pueblos. Por tanto, hoy más que nunca es vigente el mensaje de Marcelo en el sentido de aspirar, de trabajar, de luchar por un sistema radicalmente anticapitalista. Esto lo dice también Miguel al inicio del programa. Primero, anticapitalista. Segunda cuestión importante, y solo señalo 3, con esto termino. Segunda cuestión, un programa netamente antiimperialista. Ese es el socialismo para Marcelo. Es decir, que el régimen de dominación y de explotación está dominado fundamentalmente por las empresas transnacionales, que son el núcleo fundante del sistema imperialista y de la dominación imperialista. No puede haber, obviamente, ni revolución ni socialismo si no se ataca el núcleo básico de la dominación imperialista, que son las empresas transnacionales. Entonces, primero, anticapitalista. 2, antiimperialista. Tercera característica básica de un socialismo, como planteaba Marcelo. Ojo, antioligárquico. Antioligárquico. Y esta es una diferencia básica que Marcelo establecía entre lo que también había planteado en su época, en su mejor época, el MNR, recordemos, nación, antinación, oligarquía, imperialismo, etc. No es solamente entonces perdón, una relación que se establece entre la dominación imperialista y la oligarquía local. Al interior de todo eso que podemos llamar nación, nación boliviana, o ahora plurinacional, lo que fuere, hay una serie de una serie de contradicciones que es importante ubicar en los polos dominantes. En el caso actual, para no hacer una historia muy larga, es el agronegocio, es la agroindustria oriental. Ese es el polo de la dominación como correa del conjunto del sistema imperialista que aún impera en nuestro país. Entonces, es anticapitalista, es antiimperialista y es obviamente antioligárquico, es decir, contrario a las propias mecanismos de dominación interna que ocurren en el país. Ese es el socialismo. Y finalmente, una cuestión que creo que encubre no, como diríamos, que comprende a todo este conjunto es una ética insobornable. Probablemente la enseñanza más importante de Marcelo sea su ética personal, absolutamente insobornable. No solo cuando planteó el primer juicio de responsabilidades contra Basiento, sino también contra Banzer. Creo que una política, Marcelo nos está mostrando que es posible hacer una política ética, algo que el MAS ha olvidado totalmente. No hay gobierno más corrupto que el del MAS. Marcelo nos muestra que se puede y se debe hacer una política radicalmente ética y comprometida con la clase trabajadora y con un horizonte radicalmente socialista, que es el que planteaba Marcelo. Bueno, disculpen que me haya extendido un poco, pero estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes, compañeros. Excelente, José Luis Saavedra, un resumen fenomenal de todo lo que fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Y claro, un justo homenaje a, 42 años de su brutal asesinato por parte de la dictadura de García Meza, ¿no?
Bueno, para destacar un hecho, digamos, para finalizar esto, es de que realmente, o sea, frente a todo lo que señalas, ese socialismo consecuente, esa lucha contra las transnacionales, el haber sido parte de la verdadera nacionalización de los hidrocarburos en el año 68, expulsando a las transnacionales, no tiene nada que ver con el actuar del MAS, ¿no? O sea, eso es totalmente opuesto a lo que hace el MAS. Bueno, uno, que el MAS no tiene nada de socialista. Dos, que bueno, no hubo verdadera nacionalización y que realmente es una barbaridad que haya gente del MAS que use y manosee el nombre de Marcelo Quiroga, ¿no? Cuando él justamente se opuso a, bueno, a todo lo que está haciendo el MAS en su momento, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, a propósito del homenaje justamente a los, bueno, hubo un montón de compañeros que fueron asesinados por parte de esta dictadura de García Meza, que bueno, hoy se recuerda 42 años de esto, y como tú decías, ¿no? El compañero Gualberto Vega Yapura, quien era dirigente minero en ese entonces, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la histórica, y bueno, que lastimosamente hoy no está jugando ese rol a la cabeza de la lucha por los trabajadores y por el pueblo trabajador, ¿no? Sino que está también a la cola del gobierno. Pero bueno, en ese momento no era eso, ¿no? Sino estaba a la cabeza de las luchas y por eso fue justamente el compañero dirigente de la Federación de Mineros, uno de los primeros asesinados por esta brutal dictadura. Y el compañero Juan Carlos Flores Bedregal, un diputado trotskista de ese entonces, dirigente, bueno, juvenil en su momento, y que, bueno, igual... Ah, era trotskista. Era trotskista, ¿no? De una de Gracias. las fracciones de, en ese entonces que estaban disputando, ¿no? El movimiento trotskista en el país. Y bueno, eso también muestra, ¿no? O sea, el carácter, bueno, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Diputado, socialista, marxista, consecuente, que bueno, muestran de que la dictadura empezó atacando a las cabezas, ¿no? De las organizaciones políticas revolucionarias de izquierda, de los trabajadores, ¿no? Y a los dirigentes sindicales consecuentes, ¿no? Y justamente porque veían una amenaza en esa presencia, ¿no? De diputados revolucionarios en el Parlamento, que no se quedaban callados frente a todas las arbitrariedades que, bueno, que se estaban dando, que se dieron en la dictadura, la corrupción, y que, bueno, estaban peleando por una salida no a medias, ¿no? No lo que tenemos hoy en día, sino por una salida de fondo, una salida realmente de los trabajadores, obreros y socialistas, ¿no? Y bueno, esa es la lucha que, como veíamos, también está dando lugar al inicio, ¿no? Con compañeros en Argentina, con otros compañeros, y que realmente ese es el ejemplo y es la lucha que tenemos que dar acá, ¿no? Tenemos que dar esa lucha en todos los espacios porque haya compañeros de los trabajadores, por dirigentes, por, bueno, políticos consecuentes de la clase trabajadora en todos los espacios, incluido el Parlamento, y eso es justamente lo que, bueno, más temen los, bueno, todos los partidos de derecha, incluido el MAS, y bueno, todas las organizaciones de los empresarios, de las transnacionales. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, corren el riesgo de que pase lo que pasó con Marcelo, ¿no? Se nacionalice, se cuestione las dictaduras, se cuestione todos los elementos de corrupción, y solo como no pueden defenderse con ideas, fue lo que hicieron ahí, ¿no? Defenderse solamente a balazos, ¿no? Y con torturas y represión y asesinatos, ¿no? Y bueno, también los trabajadores tenemos que estar preparados para derrotar también todo posible intento de este tipo, ¿no? De nuevas dictaduras y nuevos intentos de masacre por parte de, bueno, de la clase dominante, ¿no? De los grandes empresarios y las transnacionales. Y una vez más, muchas gracias, José Luis Saavedra, fue muy buena, excelente, digamos, ese resumen y ese homenaje a Marcelo, y en un día como hoy, ¿no? Recordando, bueno, tan cruel momento, y que, bueno, para que no se repita, tomar las lecciones, y también tomar las lecciones de la lucha que hubo para, bueno, en homenaje, ¿no? Con Marcelo y con los demás compañeros asesinados. Bueno. Con esto concluimos el programa del día de hoy de Radio Rebelión. Muchas gracias una vez más, José Luis Saavedra, la compañía también del compañero Cacho Mancilla anteriormente. Y bueno, muy buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima semana y nos vemos con todos los que nos siguen la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos.